Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta capilla número 14. Como sabrán, estamos en un ambiente un poco diferente. Y esto es porque no nos pudimos reunir como solemos reunirnos en nuestra capilla a causa de la nieve. Y espero que todos estén sanos y salvos en sus casas. Y, gloria sea al Señor que nos permite poder escuchar su palabra en medio de esta tormenta a través de este online service. Y la capilla número 14, el tema que se va a enfocar el día de hoy es titulado ¿Cómo puedo fortalecer mi fe cuando me siento débil? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe cuando nos sentimos débil? Yo creo que este es un tema que todos los cristianos sentimos y tocamos y nos sentimos tocados. Y nuestro llamado a oración viene de Salmo capítulo 42, versículo 5, que dice lo siguiente. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Vamos al Señor en oración. Dios Padre, Señor, te damos las gracias y te glorificamos, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, Señor, y por tu fidelidad, que a pesar, Señor, de esta tormenta, a pesar de la nieve, nos permites y nos bendices, Señor, con la oportunidad de poder escuchar de tu palabra. Eh, y Padre, Señor, te pedimos que esta palabra pueda caer, Señor, en nuestros corazones, en una tierra fértil, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté preparando nuestros corazones para que a través de esta palabra podamos ser cristianos fortalecidos, que podamos ser como ese buen árbol, Señor, que está sembrado a las orillas, Señor, de las aguas vivientes, Padre. Te pedimos, Señor, que también nos estés protegiendo en todo momento, Señor. Y a aquellos, Señor, que están en situaciones difíciles, Padre, que están capaz en la calle, Padre, Señor, te pedimos que también tenga misericordia de ellos y que puedan encontrar el refugio que es eterno, que es únicamente en tu salvación, Señor. Padre, te pido también por mí que me estés humillando, Padre, y que al momento, Señor, de predicar de tu palabra y de compartirla, Señor, que no sea yo que se esté mostrando, pero que pueda ser un reflejo, Señor, y que te pueda enaltecer, alabar y glorificar, Señor, a través de esto, Padre. Ayúdanos, Señor, dentro de tu gracia, y bendice, Señor, este momento en la que estamos reunidos, Señor, a través de este medio. Te damos gracias por todo y te amamos, Señor. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema de hoy, ¿cómo puedo fortalecer mi fe cuando me siento débil? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe cuando nos sentimos débil? Y el texto corazón en la que vamos a enfocarnos es en Marcos capítulo 9, versículo 23 al 24, que dice lo siguiente. ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Hay una realidad espiritual y evidente en todos los creyentes, sean creyentes recién convertidos o creyentes maduros que caminaron décadas y décadas, años y años en el camino de la fe. Y esta realidad en la que todos nos sentimos identificados es muchas veces que nos sentimos débiles en nuestra fe. No es que nosotros dudemos de Dios. No es que nosotros dejamos la iglesia o abandonamos la fe. No es que estamos viviendo en una vida de pecado sin la mortificación de la cual. No es que hemos rechazado el Evangelio de Cristo, pero vivimos con una preocupación que nos inunda, que nos debilita, que nos pone de rodilla en oración y en clamor hacia el Señor. Pero la pregunta nos sigue ocupando nuestros pensamientos, nuestro caminar y nuestras vidas. Creemos,
pero nos sentimos débiles y cansados en nuestra fe. Hay muchos momentos en nuestra vida, en nuestra fe, que nuestra fe no se siente fuerte. Es más, sentimos que esta fe se está desmoronando y nos sentimos cada vez más débiles y cansados. Oramos, pero con dificultad. Leemos la palabra, pero con cansancio, y parece que nada está cambiando dentro de nosotros. Seguimos caminando para adelante, pero con la cabeza abajo y arrastrando nuestros pies. Nuestro servicio hacia Cristo y hacia nuestros prójimos suelen hacerse con una cara seria, cuando antes traía alegría. Nuestro servicio se vuelve una carga y no encontramos gozo y paz en la que antes teníamos. Y entonces nos hacemos esta pregunta a nosotros mismos: ¿cómo puedo fortalecer mi fe cuando me siento débil y cansado? Muchos de nosotros crecimos pensando que la fe fuerte es una fe firme, una fe que no duda, una fe que no lucha con la incertidumbre. Pero las Escrituras nos muestra algo distinto. Nos muestra algo contrario a lo que nosotros sentimos y pensamos. La fe bíblica muchas veces aparece mezclada con nuestra propia debilidad. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29, cuando el padre desesperado lleva a su hijo que está endemoniado a los pies de Jesús. Este padre, dice lo siguiente en Marcos capítulo 9, versículo 22. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua, o sea, su hijo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le responde y le dice: ¿cómo? Si tú puedes, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Y el padre responde con una de las frases más honestas y humildes de toda la Biblia. Dice: creo, ayúdame en mi incredulidad. Ese padre no está fingiendo su fe. Es un padre que está desesperado, un padre humilde, un padre que clama a Cristo primero pidiendo misericordia y después ayuda en la realidad de su fe. Esa fe débil, una fe incrédula. No está negando su lucha, viene con honestidad a Jesús. Está trayendo una fe real, pero una fe débil, directamente a Cristo. Esto es importante porque nuestra fe no depende de nuestras propias fuerzas, pero en la fidelidad de Cristo. El Padre desesperado sabe que su fe es imperfecta, pero viene en pos de Cristo, con humildad, sabiendo que el poder de Cristo no está basada en su propia fuerza del Padre o en su nivel de fe, sino porque Cristo es Dios Todopoderoso. La Biblia no se avergüenza de esta fe, no se avergüenza de la fe que trae este padre desesperado, pero la presenta como una fe verdadera. Pero hay una mentira en la que todos los creyentes caemos, que es: necesito tener más fe para venir ante Dios. Pero la realidad en la que muchos de nosotros caemos es que tenemos que tener la fe firme y fuerte para venir ante Dios. Solemos decirnos a nosotros mismos estas preguntas: cuando tenga más fe, es ahí cuando podré ir ante Dios. Dios obra más en mi vida cuando mi fe es fuerte y firme. Mi debilidad capaz estorba a Dios, así que no quiero ser partícipe de Él. Esta mentira es una de las mentiras en la que yo personalmente suelo caer mucho. Pienso en que tengo que presentarme fuerte y firme ante Cristo. Trato de hacer más cosas para verme aprobado ante Él. Trato de estudiar más, de servir más en la iglesia. Trato de hacer muchas cosas, pero termino cansado físicamente y espiritualmente. Mi devoción y gozo que yo antes sentía en Cristo se vuelven como una carga. Me olvido
qué es servirle con amor íntimo. ¿Ustedes alguna vez se sintieron así? ¿Hacen todo lo que parece estar bien para venir aprobados ante sus pies? Pero las buenas nuevas del Evangelio, gracias a Dios, nos enseñan algo contrario. No venimos ante Dios porque nuestra fe es fuerte. Venimos para que Él la fortalezca. Nuestra fe nunca fue obra nuestra en primer lugar. La fe de los creyentes no es obra humana, pero es el poder de Dios que Dios nos da para que podamos creer en Él. Es un regalo en el que Dios nos sostiene y nos hace crecer y creer en Él. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. En Marcos también, capítulo 9, Jesús no rechaza al Padre desesperado por su fe imperfecta y débil. Jesús no lo rechaza y no lo niega diciendo: regresá cuando estés más seguro, cuando seas más fuerte y más firme. Pero Jesús lo recibe con amor, recibe esa fe frágil, esa humildad y obra con su poder. Esto nos enseña algo crucial del Evangelio. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 2, podemos ver que nuestra fe no es fortalecida por nuestras propias fuerzas, pero nuestra fe es fortalecida únicamente teniendo nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. La fe no crece cuando nos examinamos obsesivamente, sino que nuestra fe crece únicamente cuando es apoyada una y otra vez en el objeto correcto, en el objetivo que es Jesús. La confesión de Westminster, capítulo 14, es profundamente pastoral y realista. Nos dice que la fe salvadora es únicamente obra del Espíritu Santo, no es por nuestros propios méritos u obras. Y esta fe no es reflejada en todos los creyentes de la misma manera. Tampoco esta fe es igual en la vida de un mismo creyente en la trayectoria de su carrera. Esta fe se puede mostrar fuerte o débil. Puede crecer o disminuir. Pero la gloriosa noticia del Evangelio es que esa fe, aún siendo débil, se aferra a Cristo. Y esto no es porque nuestra fe es obra nuestra, sino porque es obra del Espíritu Santo. Somos asegurados en Cristo Jesús, porque Dios, el Dios de gracia y el Dios de misericordia, nos da fe para creer en Él y aferrarnos en Él. Él es el creador y perfeccionador de nuestra fe. La confesión nos muestra algo muy importante para todos los creyentes, sean los creyentes recién nacidos y recién convertidos, o sean los creyentes fuertes o débiles. La confesión de fe de Westminster no describe la fe como una llama constante, pero la demuestra que la vida de un creyente tiene que ser alimentada por los medios que Dios ha provisto. Estos medios de gracia son la palabra de Dios, los sacramentos, que son la Santa Cena y el bautismo, la oración y la comunión de los creyentes. Cuando nos sentimos débiles, solemos pensar que necesitamos más disciplina,
más emoción, más control. Cuando nos sentimos débiles, nuestra primera inclinación es trabajar más, servir más, amar más, ayudar más, hacer más. Pero las Escrituras y la Biblia nos dirige a algo más sencillo y profundo. La fe se fortalece estando debajo de la prédica de la palabra, meditando de esa palabra y recordando las promesas del Evangelio. También nuestra fe se fortalece siendo miembros partícipes del cuerpo de Cristo. También se fortalece orando, incluso cuando nuestras palabras son pocas, cuando nos sentimos cansados y débiles. Podemos venir ante Dios con una simple oración diciendo: Dios, estoy cansado, ayúdame. Nuestra fe no es fortalecida en aislamiento. La iglesia de Cristo es un cuerpo que tiene que cooperar en conjunto, y Cristo siendo la cabeza del cuerpo. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42 dice lo siguiente: Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y añadieron aquel día como 3.000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Es importante ver que en el texto nos enseña que nosotros somos fortalecidos permaneciendo en donde Dios promete obrar. Y ese fortalecimiento viene en comunión, no es en aislamiento. Permanecemos en las promesas de Cristo porque Él es fiel y justo hacia nosotros. La esperanza del cristiano no está en la intensidad de su fe, sino en la fidelidad de su Salvador. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, podemos ver que el apóstol Pablo se deleita en su debilidad, porque es a través de su debilidad que el Señor se glorifica. El Señor no dijo: mi poder depende de tu fe perfecta y firme, sino que dijo: mi gracia, su gracia es suficiente. Y es suficiente para nosotros también. Una fe pequeña en Cristo es suficiente. Una fe temblorosa en un Salvador firme y fuerte es una fe verdadera. Mi oración y deseo para ustedes es que nosotros mismos podamos tener esa confesión que tuvo el apóstol Pablo, que por lo tanto, con muchísimo gusto, se glorió más bien en sus debilidades, para que el poder de Cristo more en él. Cuando nosotros tratamos de depender en nosotros mismos, nos glorificamos a nosotros mismos y le robamos lo que le pertenece al Señor. Es cuando glorificamos a Dios y nos deleitamos en Él, en la que encontramos nuestro propósito eterno. Y nuestra seguridad no está en cuánta fe tengamos, sino el objeto y el creador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Cuando nuestra fe se debilita, la iglesia no es un lugar de examen, sino la iglesia es un lugar de sostén. La iglesia no es un lugar para los perfectos, sino para los débiles y necesitados. La iglesia es un lugar donde podemos venir tal cual somos, sin tratar de mostrar algo que no somos. La comunidad de los creyentes es donde nosotros podemos aprender juntos y decir juntos: hoy creemos, hoy luchamos, hoy yo necesito de ayuda, una ayuda sobrenatural. Y juntos volvemos a mirar y caminar en Cristo. Si hoy nosotros nos sentimos débiles y frágiles, no estamos fuera de camino. Si hoy nuestra fe tiembla, no significa que estamos perdidos. El Señor no nos pide que nos fortalezcamos individualmente. Nos invita a que dependamos en Él,
que seamos humildes y que confesemos de que necesitamos de su misericordia y de su ayuda. Necesitamos de Él, de su gracia. Nos invita a venir con manos vacías ante Él. Hay descanso en aquel que fortalece a los débiles. Aquel que se humilló hacia con nosotros nos quiere dar descanso y que disfrutemos de las riquezas de su salvación. Vengamos ante el Señor y confesemos de que creemos y que nos ayude en nuestra incredulidad. Esa oración sigue siendo recibida por Cristo el día de hoy. Oremos. Dios Padre, Señor, hoy confesamos delante de ti que nos ayudes, Señor, en nuestra fe débil, en nuestra fe que a veces pensamos, Señor, que proviene de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestro ser, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos tener esa confesión como este Padre desesperado. Creemos, Señor, pero que nos ayudes en nuestra incredulidad. Siempre, Señor, humíllanos, Señor, delante de ti, para que podamos ver, Señor, lo glorioso y lo misericordioso, Señor, que eres, Padre. Cambia, Señor, nuestras vidas y fortalécenos, Señor. Cuando nos sentimos débiles, llámanos, Señor, para que podamos deleitarnos en tu salvación, Padre. Te damos la gracia por todo y te glorificamos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La bendición de hoy viene de Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21. Y así dice la palabra del Señor. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.